Nuevamente, porque nos conectamos a las redes sociales. Bendito Dios Padre Celestial, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos presentamos delante del trono de tu gracia. Lo primero que viene a nuestra mente es: te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por nuestros pecados, perdónanos. Ayúdanos a no reincidir y caer nuevamente en pecados que a ti te desagradan, Padre. Ayúdanos. Reconocemos lo que dice la palabra de Dios, que sin ti nosotros nada somos y nada podemos hacer. Pero contigo, esa unción que tú nos das, ese poder de poder resistir a toda tentación, es contigo. Porque contigo nosotros somos más que vencedores. En el nombre tuyo, Señor Jesucristo, le damos libertad al Espíritu Santo para que Él se pasee en medio de nosotros y también en nosotros, pero también a través de nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, dejamos todo este tiempo en las manos de nuestro Rey Jesucristo, declarando que Él se encuentra aquí en medio de nosotros. Él es el médico de médicos, Él es el sanador. Él es al que nosotros hemos venido a encontrarnos, pues cuando nosotros tenemos un encuentro, todo sana, todo se alivia, nuestra mente se restaura, somos nosotros renovados solo con ese encuentro. Y por eso decimos: gracias, Padre, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a estar aquí en medio de nosotros. En tu mano dejamos este tiempo. Amén. Amén. No fue el madero ni la cruz. ¿Sabe por qué se llama así? No fue el madero ni la cruz. Porque muchos nomás hablamos de que si fue en una cruz así, o Jesús murió así, en un madero. ¿Pero qué creen? Muchas personas quieren ir a la Tierra Santa en Israel porque creen que eso, ¿qué creen? Eso no tiene importancia. No tiene importancia porque lo importante es la persona de Jesucristo. No es el lugar, no son las espinas, no son los clavos, no es la madera, es la persona de Jesucristo. Porque es la persona la que pusieron en ese sacrificio. No fue el madero. Imaginemos una cosa, de que ustedes que creen que fue en una cruz, bueno, hagamos eso. Ahí está la cruz. Y otros que creen que es el madero, bueno, también pongamos a ese grupo por el otro lado. Pero ahora no pongamos a la persona de Jesús. ¿Tendrá algún significado esa madera con un palo atravesado o derecho? No tiene significado, porque la persona es lo importante. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en esta palabra que vamos a ver como predicación, ¿okay? Lo importante no es la madera, lo importante no es dónde nació, lo importante es la persona que sana, es la persona que hace milagros. Eso es lo importante. Y cuando nosotros descubrimos lo importante, entonces aquellas cosas que creíamos que estábamos nosotros hablando de cosas importantes, como es que si murió así o murió así, eso no es importante. Lo importante es que esa muerte pagó un precio por ti y por mí. Esa sangre que se derramó para hacer un nuevo pacto y para perdonar nuestros pecados. Lo importante hoy es que tenemos a un Jesucristo resucitado. Eso es lo importante. Todas las demás herramientas, cosas, carecen de importancia. Eso no tiene nada que ver con nuestra fe. Nuestra fe está depositada en una persona, no en los objetos. ¿Ok? Imaginemos un hombre que recibe una cirugía, que seguramente muchos de nosotros hemos pasado por cirugías, ¿verdad? Pero imaginémonos que este hombre ha recibido la cirugía y que le salva la vida, ¿no? Después de la cirugía, ve de que, qué bueno, ¿no? Después de esa cirugía me salvó la vida. Pero esa persona, hombre o mujer, que salió de la cirugía, dice: bendito bisturí que me sanó. Y le quita la gloria al médico, que es por su ciencia y su conocimiento te operó con ese bisturí, pero no fue el bisturí, fue el médico. Pues así también nosotros, no es el instrumento, es Jesús, la persona que nosotros tenemos que poner nuestra fe y nuestros ojos. No fue el madero que nos sanó, no fue sino
la persona que entregó su vida por ti y por mí. Amén. Porque el instrumento, sin él, carece de importancia. Es solo un madero, solamente una tabla atravesada de otro. ¿Sí me explico? No tiene importancia. Muchos van a la Tierra Santa de por allá. Es que allá caminó Jesús. ¿Y qué, hermano? Que te traigas un pedazo en tu maleta de verdad de madera, lo que tú te digan allá, que Tierra Santa, y la traigas en botellita, porque te venden eso, ¿ok? Te venden todo eso y la traigas para acá creyendo. No son los objetos, es la persona, y Él está aquí, en medio de nosotros. Él es espíritu. Miren, yo te voy a decir una cosa. Como Él es espíritu, una vez Dios hizo a la humanidad y agarró lodo y formó al primer hombre. ¿Y saben qué? Vamos a hacer un ejercicio de fe, ¿ok? Formó al hombre y dice que Él hizo así, miren, sopló espíritu de vida. Y fue un hombre vivo, un alma viviente. Y yo te pido, mire, Él es espíritu y está en medio de nosotros. Y yo te pido que respires hondo, 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 hondo. Respira su presencia. Llénate de Él. Llénate de Él. Esa presencia, ese soplo, este aire está inundado de su presencia porque Amén. Él es espíritu. Amén. Solo respira hondo, otra vez así, mire. Lo más que pueda, llena tus pulmones de su presencia. Y eso es el hálito de vida que Dios nos da a través de su Hijo. Respira vida, porque Él está aquí en medio de nosotros. Dice en Isaías 53, versículo 5, dice, porque no es la cruz, no es el madero. Dice Isaías 53, 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Acaso habla del madero, de la cruz? No habla ni de la cruz ni de nada. Fue sobre Él, sobre la persona que pagó el precio. ¿Ven? Entonces es una perspectiva de mirar el sacrificio de otra manera. No mirar el objeto, sino mirar a la persona que se sacrificó. Algunos dicen que Cristo murió en una cruz, otros afirman que Cristo murió en un madero. Mientras discuten la forma del instrumento, olvidan lo más importante. ¿Saben qué es lo más importante? Porque ni el madero ni la cruz salvan. Es Jesús el que dio su vida en esa muerte de cruz. Porque así se llamaba en el tiempo de los romanos, la muerte de cruz. Él fue el que dio la vida por ti y por mí. Y nos dio la oportunidad de salvación. La salvación está en Jesucristo resucitado. Ya no en Cristo, porque no está ahí arriba colgado y clavado. Ya no es Jesús porque no camina como ser humano entre nosotros. Es Jesucristo que está a la diestra de Dios Padre gobernando la tierra desde el trono de la gracia, a los que creemos en Él. Entonces, una pregunta surge en nuestro corazón: ¿dónde está nuestra esperanza? ¿En una cruz? ¿En un madero? No, nuestra esperanza está en Jesucristo resucitado. Esa es la base de nuestra fe. Nuestra esperanza nunca estuvo en la forma de madera, sino en la persona que estuvo en esa madera. ¿Están de acuerdo? Así que no nos detengamos si fue cruz, si fue madera. No nos detengamos eso. El objeto no tiene la importancia, es la persona que estuvo pagando el precio. Y no fue el árbol que cortaron y hacer. Eso no tuvo importancia. Lo importante es Jesucristo. Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ok? El primer ejemplo, pues el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que Dios le mandó a Moisés a hacer un asta con una serpiente? Hasta el día de hoy, médicos, enfermeras, instituciones ponen esa asta como en un escudo con una serpiente que simboliza la medicina, ¿verdad? Porque el día de Moisés, pues ellos levantaron un asta y con una serpiente de bronce
porque en ese lugar, en ese desierto, estaba infestado de muchas serpientes venenosas y mordían al pueblo de Dios. Entonces mandó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y todo aquel, cuando era mordido, solamente tenía que hacer esto: mirar hacia donde estaba la serpiente de bronce, e instantáneamente el veneno no hacía efecto en ellos, era curado. Pero eso era símbolo y sombra de lo que nosotros ahora miramos hacia arriba por sanidad cuando miramos a Jesucristo. Pero el pueblo, el ser humano, como siempre, andamos idolatrando los objetos, pues comenzaron a idolatrar tanto a la serpiente y al asta esa, que Ezequías, el rey Ezequías, en ese entonces miró eso y notó de que el pueblo ya se había desviado, que en lugar de buscar a Dios, que solamente era esa asta que simbolizaba la obediencia, decir: mira, no va a pasar nada si te muerde una serpiente, solo mira esa asta. Y era creerle a Dios, no creer que la serpiente de bronce la estaba curando. Pero llegó el momento donde ellos creían que la serpiente tenía el poder para sanarlos. Ezequías miró eso y ¿sabe qué hizo? La destruyó, porque se habían desviado de lo importante. Y así somos los seres humanos, ¿no? Muchas veces en muchas iglesias creen de que este lugar, así enfrente de donde está el púlpito, es el Santísimo. No, ya no, hermano. Ya no hay un lugar santísimo. Fue destruido. Ese lugar ya fue cuando Jesús muere. En esa muerte de cruz, ¿qué creen? El velo se rasga de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Porque ese velo impedía que los seres humanos pudiéramos entrar hasta el lugar santísimo. Pues cuando Él muere, Él dice en la palabra: llevó nuestras almas y las ancló en la misma presencia de Jehová Dios. Ahora ya no hay un lugar santísimo. Ahora podemos entrar a la presencia del lugar santísimo de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Y Él logró eso con su muerte. Pero no fue la forma de la madera, fue la persona que se llama ahora Jesucristo. Vamos a Números para ver este contexto. Jehová Dios utilizó esa serpiente, pero no para que la adoráramos, sino la utilizó para creerle a Dios que con solo mirarla nosotros íbamos, aunque era una mordedura de muerte, con solo mirar, no era que la serpiente de bronce nos iba a curar, era la obediencia, porque Dios lo había indicado: solo mira eso y serás sano. Pero la gente comenzó a idolatrar, ¿ok? Vamos a Números 21, versículo 8 y versículo 9. Números 21, 8 y 9. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Pero siglos después el pueblo comenzó a idolatrar, como les platiqué, ¿verdad? Hasta que pues fue destruida porque nos sacó fuera del lugar. Hoy, en este tiempo, muchos quieren mirar en sus casas cruces, pero no está el Señor ahí. Quieren mirar cosas que nomás simbolizan. El Señor no está allí. El Señor está ahora a la diestra de Dios Padre, y Él puede estar no en un símbolo. Él solamente está en templos vivos, que somos nosotros, templo y morada del Espíritu Santo. ¿Ven? No está en objetos, no puede estar en objetos, porque ya estamos viviendo en tiempos donde debemos entender de que Dios no va a estar en objetos. Así como esa serpiente de bronce fue destruida porque provocó idolatría, así nosotros todavía en muchas casas de nosotros creemos que Dios podemos meterlo en un objeto, y no es así. Dios no está en objetos. Dios, así como hicimos esa respiración ahorita, Él está aquí. Y si tú vuelves a respirar, respira su presencia.
porque Él es espíritu y está aquí en medio de nosotros. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? El siervo suficiente. Y estoy hablando, el único siervo suficiente que ha venido es Jesús, el siervo suficiente, porque su sacrificio fue suficiente para el perdón de nuestros pecados. Antes hacían sacrificios los sacerdotes. ¿Y qué hacían los sacerdotes? Solamente por un año, cada año tenían que hacer sacrificios, y cada vez que pecaban hacían sacrificios. Cuando presentaban niños hacían sacrificios, presentaban al niño y llevaban al templo 2 palominos para sacrificarlos, ¿verdad? Los circuncidados. Era una serie de cosas que marcaba la ley, que tenían que cumplirse. Pero hoy ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Hoy ya no estamos bajo la ley. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Maldito todo aquel que observa la ley, porque hace nula la gracia. O sea, no sirve el sacrificio entonces. Ahora continuamos con la ley. No, la ley ya dejó de existir porque llegó la gracia. Y la gracia es la que pagó nuestro Señor en esa muerte de cruz. Quiero que me acompañen a Isaías 53, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, por Dios abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es por eso que podemos disfrutar la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos en ese solo nombre de Jesucristo. La bendita sangre derramada abrió una puerta para restauración espiritual, y muchos de nosotros, hoy es una noche de sanidad, pues necesitamos también una restauración espiritual, necesitamos una restauración emocional, una restauración física. Hoy Jesucristo conoce la ansiedad que nosotros estamos pasando, porque hay muchas cosas que nos provocan ansiedad. Miren, el trabajo, deudas, nos provocan el que tenemos jóvenes en casa que no podemos darles un adecuado control, se salen de las manos, en fin, eso provoca mucha ansiedad. Pero ¿qué creen? El que está en medio de nosotros conoce muy bien tu ansiedad, y Él quiere que esta noche tú seas sana, seas sano. Jesucristo conoce las enfermedades ocultas que nadie más conoce. Jesucristo conoce lo más profundo de nuestro corazón. Veamos en una ocasión estaba siendo crucificado Jesús, pero a su lado derecho y izquierdo había 2 ladrones. Quiero que me acompañen a Lucas 23, versículo 39 al 43. Pero uno de ellos nos llama la atención, porque uno de ellos se había arrepentido de las cosas que estaba haciendo mal. Lucas 23, 39 al 43 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El ladrón arrepentido, hermano, no tuvo tiempo de bautizarse él. El ladrón arrepentido no tuvo tiempo para estudiar la Biblia. El ladrón arrepentido no tuvo tiempo para hacer obras. El ladrón, de verdad, solamente tuvo tiempo para arrepentirse. Y eso lo llevó a creer en Él, en Jesucristo.
Creer en Él es algo muy grande, es un paso de fe muy grande. Pero no más creer, sino llegar a creerle a Él, que es diferente. Porque el comienzo es creer en Él, pero creerle a Él es lo que pasó con el malhechor. Por eso le dijo: cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. Y él le dijo, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí hubo dos cosas muy importantes. No nomás creyó, le creyó a Él al decirle: cuando tú vengas. Fíjense cómo le creyó. No creía que Él era el Hijo de Dios nomás. Le creyó que cuando Él viniera se acordara de Él. Eso es creerle a Dios. No hay culpa. De verdad, cuando nosotros tenemos un sentimiento de culpa, no hay un psicólogo que pueda borrar eso. Pero la bendita sangre de Jesucristo está tan viva y es tan eficaz que restaura y perdona y alivia toda culpa. Y es solamente creerle a Dios. Es lo que le pasó a este ladrón. No llegó ahí nadie, solamente le creyó a Él que Él podía restaurar. Aun cuando toda su vida había pecado Él, como malhechor, como lo describe en la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo en la vida de un leproso, ¿ok? Marcos 1, 40 al 42. Aquí vamos a ver que la bendita sangre de Cristo restaura al que todo rechaza. Este hombre leproso, todo el mundo lo rechazaba, ¿ok? Pero fíjese lo que sucedió aquí. Marcos 1, 40 al 42. Vino a él un leproso. Me estoy refiriendo de que el leproso camina hacia donde está Jesús. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Fíjese, antes este leproso a nadie se le acercaba porque era súper contagiosa la lepra. Y era una persona que todo el mundo despreciaba porque decía: no, ni te me arrimes, porque era demasiado. Pero Jesús tuvo misericordia de él. Pero sucedió algo extraordinario. Jesús hizo lo que nadie se atrevía a hacer. Lo tocó. ¿Ustedes creen que a un leproso en esa época lo podía tocar? No lo podía. Pero él hizo algo que nadie podía hacer. Él lo tocó. Él mandó diciendo: no lo toques. El mundo decía: no lo toques porque se te va a pegar. Pero Jesús lo tocó. Jesús extendió su mano. Así, cuando Jesucristo toca nuestras vidas, la lepra desaparece. ¿A qué lepra me refiero? Bueno, también existen personas con una lepra diferente, lepras de resentimiento. Cuando uno tiene un resentimiento, así como la carne se caía a pedazos por la lepra, hoy sentimos, cuando tenemos un resentimiento contra alguien, nuestra carne por dentro parece ser como que se nos cae a pedazos. Algo adentro se está destrozando, pero Jesucristo es el sanador de la lepra. Él quiere tocarte. Hay lepras de vergüenza, hay lepras de rechazo. Jesucristo sigue extendiendo su mano para tocarte y sanarte, porque su bendita sangre sigue teniendo poder para limpiar completamente a aquel que quiere ser limpio. Vamos a ver un cuarto ejemplo en una joven de Jairo. Vamos a Marcos 5, 22 al 24. Aquí también la sangre de Cristo trae vida donde todo parece terminado. Parece terminado porque cuando llamaron a Jesús, ya le dijo: ¿para qué? ¿No? ¿Para qué si ella ya murió? Bueno, cuando también tenemos situaciones en nuestras vidas diciendo: es que yo ya se acabó, o sea, ya es por demás. Pero Jesucristo es alguien diferente, el que le da principio cuando tu fin ha llegado. Él le da vida cuando no lo hay. Amén. Dice en Marcos 5, 22 al 24: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo,
Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud que le apretaba. Quiero que me acompañen ahora a Marcos 5, 35 al 42. Dice el 35 al 42. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiesen nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Cuando Jesús llegó, todos lloraban, todos decían: ya murió. Pero Jesús respondió: no está muerta, sino duerme. Entró en la habitación, tomó la mano y le dijo: Talita cumi, y aquella niña volvió a vivir. Quizás alguien piensa: mi matrimonio ya se acabó, mi matrimonio ya no tiene remedio. Pero ahí está Jesús diciendo: Talita cumi, levántate, sí se puede. Amén. Mi hijo ya no tiene remedio. Y yo te digo: tu hijo tiene remedio. Amén. Porque Jesucristo es el mismo que sana, el que restaura, el que revive. Mi esperanza desapareció, pero Jesucristo quiere reavivar tu esperanza. Pero cuando Jesucristo entra a una casa, de un hogar, la muerte pierde la última palabra, porque la bendita sangre de Cristo no solamente sana, también devuelve la vida. Esa sangre que fue derramada fue para darnos vida y vida en abundancia. Quiero hacer un quinto ejemplo en Juan 11, 38 al 44. Y vamos a ver en la vida, este ejemplo de vida en Lázaro. La bendita sangre de Cristo sigue llamando a los muertos a vivir. Porque acuérdense que Lázaro ya olía mal. Él ya tenía 4 días de muerto. Sus hermanas le decían: pero ¿cómo? Ya huele mal. Quiten la piedra. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuántas piedras hemos tenido en nuestro corazón, en nuestras vidas, que impiden? Y hay que quitar esa piedra, porque Jesucristo es el que está llamando a vida. Y no hay nada imposible para él. Dice Juan 11, 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había puesto al muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir.
Lázaro llevaba 4 días de muerto y había un mal olor. Todos pensaban que era demasiado tarde, pero Jesús ordenó quitar la piedra. Y esa piedra muchas veces son circunstancias. Esa piedra es la que nos impide acercarnos a Dios. O esa piedra puede ser un vicio. Esa piedra puede ser un resentimiento. Esa piedra que nosotros traemos. Pero Dios quiere que quitemos esa piedra porque Él quiere actuar. No hay nada que Él no pueda hacer. Todo es posible. Quizás nosotros ya olemos, tenemos un aroma de muerte, tenemos un aroma de drogadicción, tenemos un aroma de alcoholismo, tenemos un aroma de perdición. Y esa es la piedra que tenemos que quitar, porque el sanador, el restaurador, se llama Jesucristo. Y Él quiere. Esto no son palabras vacías, esto es palabra de Dios que tiene poder. Hay personas que sienten que su vida espiritual murió hace muchos años porque sus sueños murieron, porque su fe murió, porque su familia murió, pero Jesucristo continúa llamando: sal fuera, porque mientras Jesucristo viva, nunca será demasiado tarde. Así que Él vive y vive para siempre. Así que no digamos de que es demasiado tarde cuando Él vive y Él te está diciendo: sal fuera. Y vamos a salir todavía con ese vendaje, sí, cierto, pero ese vendaje se nos va a quitar, la gente nos va a ayudar, nuestra familia nos va a ayudar a quitar esas vendas, ese sudario que nos impide ver, y caminaremos nuevamente gracias a Él. Gracias a Él. Como conclusión, hermanos, hoy hemos contemplado 5 escenas distintas. El siervo suficiente nos recordó que nuestras enfermedades fueron llevadas por Jesucristo. El ladrón arrepentido nos enseñó que la bendita sangre todavía perdona al pecador que cree y le cree a Dios. El leproso nos mostró que Cristo sigue limpiando a todo aquel que es rechazado. Y la hija de Jairo nos enseña que Jesús vuelve vida cuando todo parece perdido. Y Lázaro nos recordó que ningún sepulcro puede detener la voz del Hijo de Dios. Ningún sepulcro. Quizás algunos de ustedes creen que están enterrados en vida, pero no hay un sepulcro que pueda detener la voz de Dios cuando Él te dice: sal fuera. La bendita sangre es la que limpia, la bendita sangre es la que perdona, la bendita sangre es la que sana, la bendita sangre es la que restaura, la bendita sangre es la que vence la muerte, porque sigue teniendo el poder hoy, porque la bendita sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados y para establecer un nuevo pacto. Hay poder en la sangre de Cristo. Amén. Hay poder en la sangre de Jesucristo. Y tenemos que creer eso, hermanos. La sangre es lo importante, no el madero, no es el árbol cortado donde sacrificaron a nuestro Señor. Eso no es lo importante. Lo importante es la bendita sangre de nuestro Señor, que fue derramada para hacer un nuevo pacto. Amén. Y para poder oír la voz de Dios que nos dice a través de su Hijo: sal fuera. Sal fuera de ese sufrimiento, sal fuera de esa enfermedad, sal fuera de ese problema que tenemos cada uno de nosotros. Quiero que me acompañen a una oración, hermano, y les pido por reverencia a su presencia que nos pongamos de pie. Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia con un corazón agradecido, reconociendo que nuestra esperanza nunca ha estado en un madero ni en una cruz, sino en el sacrificio perfecto de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Padre bendito, porque por tu bendita sangre que derramó tu Hijo en el Calvario fuimos reconciliados contigo. Gracias porque sus heridas recibimos esperanza, perdón, pero también sanidad. Hoy presentamos delante de ti a los enfermos. Tú conoces cada diagnóstico, cada dolor oculto, cada lágrima derramada en silencio y cada corazón que ha perdido fuerzas para seguir adelante.
En el nombre de Jesucristo declaramos que toda enfermedad física, emocional, toda enfermedad espiritual es puesta delante del poder de la bendita sangre del Cordero. Que el enfermo reciba fortaleza, que el enfermo que está deprimido encuentre consuelo, que el cautivo sea libertado, que el pecador encuentre perdón y que el desanimado vuelva a levantarse. Así como limpiaste al leproso, toca hoy a quienes sienten rechazados. Así como levantaste a la hija de Jairo, trae vida a los hogares que parecen apagados. Así como llamaste a Lázaro fuera del sepulcro, llama hoy a los que sienten espiritualmente muertos para que vuelvan a caminar en esa luz que antes en un tiempo caminaron. Señor Jesucristo, creemos y queremos dejar de mirar al instrumento y fijar nuestros ojos en ti solamente, el autor, el consumador de nuestra fe. Que nunca perdamos de vista que el poder está en tu sacrificio, en tu bendita sangre derramada y en tu gloriosa resurrección. Espíritu Santo, fortalece nuestra fe para vivir conforme a la doctrina de Cristo, perseverando hasta el fin, llevando un testimonio de santidad, llevando un testimonio de obediencia, llevando un testimonio de amor. Y al salir de este lugar podamos decir con plena convicción: no fue el madero, no fue la cruz, fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que sigue teniendo poder para salvar, sigue teniendo el poder para sanar, sigue teniendo el poder para restaurar vidas. Y todo esto oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.